Bienvenido, este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association, una vez más para traer la palabra de Dios. Si pueden recoger su Biblia, por favor, sería muy bien para que puedan seguirme en la palabra de Dios. Nosotros, este tiempo, vamos a estudiar el tema quitar y poner. Pablo escribió a la iglesia cristiana, la iglesia del Nuevo Testamento, porque como la iglesia hoy en día tenía muchos problemas en cada área de sus vidas, problemas de no controlarse, problemas de hablar mal, vivir mal, y él estaba corrigiendo una vez más la iglesia y para también ayudar a la iglesia a entender cuál era el propósito de Dios y cómo debían que vivir. Y eso es muy importante. Muchos cristianos querían en ese tiempo y en este tiempo al culpar a Satanás por la mal manera que están viviendo, de no amar, de no ser las personas que deben que ser por el Señor Jesucristo. En otro lado querían culpar a Dios por no vivir en la victoria, como hay muchos cristianos hoy en día. No quieren ser obedientes y quieren culpar a Dios por varias cosas porque ellos no están viviendo en victoria. Nosotros tenemos que recordar que nosotros cuando nacimos de nuevo fue la posesión o santificación posesional. Dios nos quitó del reino de Satanás y nos puso en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Él quebró el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y todo que pertenecía al reino de Satanás ya no tiene que ver nada con nosotros. Pero para que podamos vivir en la victoria que tenemos que vivir, tenemos nuestra parte. Y nuestra parte es la santificación progresiva, de poner Dios, su palabra y la vida cristiana primero. Y esto viene a través de mucho tiempo, mucha madurez. Tenemos que renovar nuestra mente, renovar la manera que estamos hablando y renovar la manera que estamos viviendo. La humanidad siempre quiere encontrar una manera fácil para que puedan llegar a lo que Dios quiere que ellos puedan llegar. Pero tenemos que entender que el discipulado cristiano toma mucho tiempo y muchos cambios en nuestras vidas. Y otra vez, la santificación progresiva tiene que ver con nuestra parte en el plan de Dios, de vivir como Dios quiere, de pensar como Dios quiere. Recuerda que nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios. Y en la imagen de Dios, Dios es un Dios de fe, quiere que su gente también puede ser personas de fe, quiere que su iglesia puede hablar como Él, pensar como Él y caminar como Cristo caminó en la tierra también. Esto viene a través de muchas circunstancias, ¿verdad?, que vamos a encontrar. Dijo el Señor Jesucristo que en el mundo vamos a tener tribulación y los problemas de la vida llegan a todas personas. Y lo que estoy hablando con ustedes, quiero que entiendan que yo también tengo que controlar la manera que estoy pensando, tengo que controlar la manera que estoy hablando y tengo que vivir el Evangelio, controlar y vivir el Evangelio. Por eso Pablo dijo, someto mi cuerpo, mis manos, mis ojos, mi lengua, mi vida al Señor Jesús, que es nuestro culto racional. Una vez más, quiero que nosotros entendemos que en Colosenses 1, 12 y 13, si pueden abrir su Biblia ahí, dice, porque nos has rescatado y nos has traído a sí mismo del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado el reino de su amado Hijo, que nos liberó de la autoridad o poder de las tinieblas y nos transfirió al reino de su Hijo, de su amor. Porque nunca debemos olvidar que nos rescató el poder de las tinieblas y nos restableció en el reino de su amado Hijo, es decir, que el reino de la luz, porque es solo por su Hijo que tenemos sido redimidos y que hemos sido
tenido nuestros pecados perdonados. Colosenses 1, 12 y 13. Entonces, la salvación es gratis, nadie puede trabajar por la salvación. Pero cuando somos salvos, debe que haber un cambio en la manera que pensamos, un cambio en la manera que hablamos, un cambio en la manera que vivimos. Tristemente yo doy consultas, mi esposa y yo vamos a diferentes casas dando consultas o bíblicos, estudios bíblicos, y encuentro a personas con una gran Biblia en su mesa, pero están viviendo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos la luz. Y si tú eres el único cristiano en tu casa, tú eres la luz. Y tú debes que traer la luz en la manera que piensas, hablas y vives en la familia. Muchas personas que están en problemas, jóvenes que están en problemas, no todos, pero muchos que están en problemas, me han dicho, ¿verdad?, que sus papás eran parte de pandillas, o tomaba o golpeaba a su mamá, fumaba drogas, sus mamás trabajando solas, o quizás sus mamás también usaban drogas o eran prostitutas para mantener su hábito, un varios de cosas, ¿verdad? Y sus modelos para ellos eran drogadictos y asesinos y también personas que eran pandillas y todo eso. Entonces la única manera que ellos sabían cómo resolver problemas de su vida era en este ambiente, usando esas situaciones, usando esas condiciones, esas maneras de resolver problemas. Pero otra vez, cuando uno viene a Cristo, debe que ver un cambio. ¿Por qué? Porque Dios nos da el poder en Él de cambiar. Dice el Señor que estamos completos en Cristo. Tenemos su mente, tenemos su amor en nuestros corazones. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. De amor, poder y dominio propio. Entonces, el Señor pide algo de nosotros y nos da el poder de hacerlo, pero la responsabilidad queda con nosotros. Nosotros tenemos que poner eso en acción. Ahora, en la remisión del pecado, ¿verdad?, fuimos trasladados al reino de Dios. Esa es la santificación posesional. Tenemos una nueva posesión delante de Dios. Éramos pecadores separados de Dios, espiritualmente muertos, pero ahora estamos hijos de Dios, llenos de Dios. Mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y nuestro espíritu nace de nuevo. Pero el apóstol Pablo, nuestro hermano apóstol Pablo, decía continuamente en el Nuevo Testamento, en las epístolas, renovar la mente, vivir diferente. Y este estudio que estamos haciendo, Pablo escribió en la iglesia que estaba en crisis. Quizás no todos los miembros, pero personas que no estaban viviendo como deben que vivir. Por eso yo agarré este título de quitar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. Ok. En la santificación progresiva, Pablo dice en 1 Corintios 10, 27, y voy a leer varias escrituras sobre eso, dijo Pablo: mantengo debajo mi cuerpo, y mi cuerpo en la sujetación, y no sea por ningún miedo cuando he predicado a lo demás, yo mismo debía de ser rechazado. Lo que quiere decir eso que Pablo sabía que él también tenía que seguir. Muchas personas piensan que los pastores o evangelistas o maestros, etcétera, ¿verdad?, son personas con una unción especial y no tienen que batallar contra la carne, contra el pecado. Eso no es cierto. Cada situación llega a cada persona. Cada tentación llega a cada persona. Y a veces seguimos 2 pasos adelante y 3 pasos atrás. Pero eso no significa que tenemos que quedar atrás. Pablo está diciendo: someta nuestras vidas a Cristo, para que los que están recibiendo nuestro testimonio, nuestra palabra, ¿verdad?, ejemplo, que nosotros vamos a seguir lo que estamos diciendo. Eso es lo que quiere decir. En cambio, disciplinar mi cuerpo y ponerlo bajo el estricto control, para que después de predicar a los demás, yo mismo no sea descalificado. Pablo estaba diciendo: disciplina.
Disciplina en la manera que pensamos, disciplina en la manera que hablamos, disciplina en la manera que vivimos. Otra vez, cuando estamos actuando mal como cristianos, podemos abrir la puerta a Satanás por varias diferentes cosas, pero es la carne, es nuestra naturaleza pecaminosa que pelea contra el espíritu. Y no podemos echar la culpa al diablo. Tenemos que ver la persona en el espejo y tomar responsabilidad por nuestras acciones, por la manera que pensamos, hablamos y vivimos. Dice aquí también, corro la carrera entonces con determinación. No soy un boxeador de sombras, realmente lucho. Soy el maestro más siervo a mi cuerpo, de mi cuerpo. Yo soy el maestro de mi cuerpo. Por temor a que cuando he predicado a los demás, yo mismo sea descalificado. Otra vez, acá está diciendo, Pablo está diciendo aquí la importancia de vivir como nuevas criaturas en Cristo Jesús. De quitar el hombre viejo y poner el hombre nuevo. Y tiene que ver con disciplina. No hay magia aquí, amor. Amada iglesia, no hay magia aquí. Es disciplina. Es que nosotros tomando el tiempo de meditar en la palabra, leer la palabra, hablar la palabra, confesarlo con fe y vivir con fe. No hay magia aquí. No va a pasar de un día a otro. No va a pasar. Yo tengo 70 años de edad y todavía estoy aprendiendo. Tengo 70 años de edad y todavía yo tengo que disciplinar mi mente, mi boca, mi corazón, la manera que voy a tratar gente. Yo mismo tengo que hacerlo. Y yo acepté a Cristo hace 48 años, en 1972. Entonces es una vida de santificación progresiva. Es un camino de santificación progresiva. Es algo que hacemos todos los días, ¿verdad? De poner nuestra mente en orden, nuestra lengua en orden, nuestro cuerpo, la manera que vivimos en orden. En Efesios 2:2, pueden abrir ahí. Dicen, por tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis, nosotros presentáis a Dios vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable para Dios, que es vuestro servicio razonable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros ponemos nuestro cuerpo al servicio. Nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra mente, nuestra lengua a Cristo. La manera que vivimos. ¿Cómo? Pensando bien, pensando en las Escrituras, pensar en propósito, como yo tengo a propósito, como tengo esa enseñanza, entender que hay una batalla por la paz de su mente, leer eso también, la batalla de la mente, hablar bien. Yo conozco personas que tienen años en el Señor y siguen hablando como víboras. Siguen hablando puro veneno, sigue criticando, destruyendo, no simplemente a otra gente, pero en su propio hogar. Cristo mismo dijo en el Antiguo Testamento, en Proverbios, el poder de la vida y la muerte está en tu boca y vas a comer lo que estás sembrando. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua y vas a comer lo que estás sembrando. ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás hablando bien? Paciencia, amor, buscando la manera de levantar la familia a otras personas, o estás hablando pura basura. Solamente tú tienes control de eso. Dios no va a controlar tu mente, Dios no va a controlar tu lengua, tus ojos, Dios no va a controlar tu cuerpo. No somos robots. Somos hijos de Dios, pero nosotros tenemos que entender que en la santificación progresiva es disciplina, diario. A veces yo tengo que decirme 10, 20 veces en el día cuando el diablo pone algo en mi cabeza. No, diablo, no es así. Por tal manera Dios amó el mundo que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo. El mundo hay muchas razas, muchas diferentes personas, hombres, mujeres, personas en crisis, personas con problemas. Mi responsabilidad, porque tengo el amor de Dios en mí, mi responsabilidad es amar, caminar en amor. Hasta Gálatas dice, el cumplimiento de la ley moral, es amor, caminando en amor. Por tanto, dice otra interpretación, os exhorto, hermanos y hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos, nosotros presentamos nuestros cuerpos, dedicándose a todos vosotros mismos, apartados como sacrificio vivo, santo
y agradable a Dios, que es vuestro acto racional, lógica, inteligente de adoración, sabiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Otra vez Pablo está diciendo, no es Dios que va a hacer eso, amados. Tiene que ser nosotros. Si no tienes paz, es porque no estás buscando la paz del Señor. Dios te ha dado la paz, pero dejas tu mente en duda, en viendo noticias y en otras cosas y tragedias, y cada vez que estás hablando de esas cosas, estás hablando y dando gloria al diablo, en vez que ver el problema. Ver a Dios, ve lo que dice su palabra, habla lo que dice su palabra. ¿Tú crees que Dios vive en duda? No. ¿Tú crees que Dios vive en temor? No. ¿Tú crees que Dios anda criticando a todo el mundo con una lengua larga? No. ¿Tú crees que Dios falta paciencia? No. ¿Tú piensas que Dios está lleno de resentimiento y coraje? No, no. Y nosotros tampoco, porque somos la imagen de Él, hecho en su imagen, tenemos que vivir como Dios quiere que nosotros podamos vivir. Dice en la tercer capítulo de Juan, primero de Juan, como Él es, como Cristo es, debemos que ser en el mundo. Entonces, ve cómo es Cristo, ve cada situación, cómo respondió Cristo, y nosotros tenemos que responder igual. Tenemos que otra vez entender de no culpar las obras de la carne, no culpar la manera que nosotros estamos caminando y hablando al diablo. No tiene que ver nada con el diablo, tiene que ver con nosotros. Mucha gente dice, pues así soy, no puedo cambiar. No, si eres cristiano, todo podemos cambiar. Es que no quieres cambiar. Eres necio, rebelde y no quieres cambiar. Pero podemos cambiar. Yo estoy hablando por experiencia. Porque yo decía eso antes también. Pues así soy. No puedo cambiar. Sí, el Señor me agarró por la oreja y dice, claro que puedes cambiar. Todo lo puedes en Cristo Jesús. Yo te he dado el poder para que puedas cambiar. Yo te he dado mi mente, tienes que ponerla en acción. Yo te he dado mi palabra para que puedas hablar mi palabra. Yo te enseño cómo vivir en mi palabra para que puedas vivir la vida cristiana, claro. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos culpar al diablo por no hablar y pensar bien, ni podemos echar la culpa a Dios por no vivir en éxito. Dice que nosotros tenemos que, en cuanto a la vida anterior, que es corrupto según los deseos y el engaño, de ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Efesios 4, 22 y 24, 22 a 24, ser renovado en el espíritu de nuestra mente y poner el hombre nuevo, que según Dios fue creado en rectitud y bondad de verdad. Dios nos está diciendo que Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Dios no lo va a hacer eso. Si quieres ver éxito en cada área de su vida, entiendes que tienes que ser obediente a lo que dice el Señor. La conducta antigua, ¿verdad?, que es de engañoso y hecho de muchas lujerías, ¿verdad?, y muchas desgracias. Tenemos que entender que tenemos que dejar eso. ¿Cómo? Pensando diferente, perdonando, no guardando resentimiento ni rencor. Cuando el diablo te quiere decir, ¿no te cae mal esa persona? No. Por tal manera amó Dios. Tim ama a todo el mundo porque tengo el amor de Dios en mí. Yo estoy trabajando igual que todos para no pensar negativamente, para no hablar negativamente y no vivir negativamente. Dice aquí, ahora las obras de la carne son manifiestas y son estas: adulterio, fornicación, impureza, idolatría, brujería, odio, ira, luchas, sediciones, herejías, envidia, asesinatos, poniéndose borracho, y dice, y tales como de lo que os digo antes, como también os he dicho en el pasado, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todos pecamos, y no tenemos que estar apuntando el dedo uno a otro. Todos pecamos. La cosa es que nosotros tenemos que entender que cuando pecamos pedimos perdón, que esa es parte de la santificación progresiva, y comenzar de nuevo con el Señor haciendo mejor. Cuando sigues los deseos
de la naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros. Todo clase de pecado. Cuando seguimos la naturaleza pecaminosa, todo el pecado está abierto a nosotros para escoger. Pero permíteme decirles que el nuevo, de que como lo he hecho antes, que cualquiera que vive es de ese tipo de vida, no heredará en el reino de los cielos. ¿Qué significa? ¿Puedes decir que Jesucristo es su Salvador, pero no tu Señor? No. Salvador es la santificación posesional. Señor es la santificación progresiva. Por eso debe que haber un cambio, porque ha sido liberado de las tinieblas de Satanás. Santificación posesional es la salvación. Santificación progresiva es el camino que llevas que ver en Cristo Jesús, cómo debes que vivir. Dice en Gálatas, ¿verdad? Que yo estuve leyendo en Gálatas. Tenemos que poner el amor de Dios. Y tenemos que ponerlo, significa que tenemos que amar al propósito. Amar en la cara de todo diferente dificultad y obstáculos. Amar cuando nadie más quiere amar. Tener paciencia cuando nadie más quiere tener paciencia. Vivir por el Señor cuando serías quizás el único en el trabajo o en tu familia. Vivir por el Señor. Pues que Dios escogió para ser el pueblo santo que ama. Deben vestirse. ¿Ok? Colosenses 3, 12 y 14. Deben que vestirse con misericordia de corazón, bondad, humildad, dulzura y paciencia. Asignas los defectos de los demás y perdona cualquiera que te ofenda. Recuerda que el Señor te perdonó, así debes que también perdonar a los demás. Sobre todo, vestirnos de amor que nos une de todo en perfecta armonía. Nosotros tenemos que poner el amor. El amor está allí. Dios está diciendo, yo te he remadado mi amor en tu corazón. Yo te he llenado mi amor, pero tienes que ponerlo en acción. Hay luchas, claro que personas nos hacen enojar y queremos venganza y pensamos cosas y un día lo voy a agarrar, sinvergüenza, lo voy a pegar en la cabeza, pero el corazón, el hombre nuevo dice no debes que pensar así, debes que decir a Satanás no, yo no voy a pensar así, no voy a hablar así, no voy a guardar resentimiento, rencor contra nadie, yo voy a caminar en amor, y voy a hablar amor. ¿Qué dice la palabra? Bendecid tus enemigos. Bendecid tus enemigos. Busca maneras de bendecirlos. No trata de vengarse. Deja eso a Dios. No le haces si hablan mal de ti. Yo he sido criticado por expertos. No te importa. Ellos son malos con todos. Tú nada más oras por ellos, trata de bendecirlos y deja lo demás en las manos del Señor. Deja lo demás en las manos del Señor. No lo tomas personalmente. Dice aquí escritura, la misma escritura, pero otra versión. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, eres santo separado del mundo y amados por Dios. Ponen en tiernas misericordias, bondad, humildad, mansedumbre, y llevarse unos con otros y perdonando unos a otros. Si alguien tiene una queja contra el otro, así como Cristo los perdonó, también deben hacerlo. Pero sobre todas estas cosas, ponen en el amor, que es la unidad de la perfección o el camino de la perfección, el camino de la madurez. ¿Quieres ver una persona madura? Es una persona que sabe pensar bien, hablar bien y vivir bien, según el Evangelio. No es una persona que profese que es cristiano, tiene una gran Biblia sobre su mesa para impresionar gente, pero viven como diablos. Sus propios hijos no lo quieren porque según ellos son muy santos, pero no son amorosos. Son renquerosos, ¿verdad? Siempre están quejando, siempre están burlando de ellos, haciéndolos menos, ¿verdad? No, así no es Cristo. Cristo no ganó a nadie burlando de ellos. Cristo ganó en la cruz de Calvario, estrechando sus brazos en la cruz de Calvario, en amor. Cristo murió por el amor de nosotros, no por la crítica. También dice, ¿cuáles son las llaves de la victoria?
¿verdad? Muchas personas dicen, Doc, yo no sé cómo llevar una vida victoriosa. Y yo le digo, yo sí sé. No es que lo estoy cumpliendo 100%, pero yo sí sé. Viviendo una vida de victoria es poniendo, ¿verdad?, la palabra de Dios en acción. No es imposible, es difícil, sí, porque lleva otra vez disciplina. Disciplinar la manera que pensamos, disciplinar la manera que hablamos y disciplinar la manera que estamos viviendo. Debes que preguntarse en cualquier situación, ¿qué dice la palabra? Porque lo que dice la palabra es lo que Dios tiene que ver sobre esa situación. ¿Qué dice la palabra sobre si una persona te ofende? ¿Qué dice la palabra si una persona te causa daño, o te está hablando mal de ti, o te quiere ser menos en el trabajo, lo que sea? ¿Qué dice? Orar por sus enemigos, bendecirlos, y vas a ver cambios. Vas a ver cambios. Recuerden que han sido liberados del poder del diablo. Santificación progresiva, posesional, cuando nacen de nuevo. Sin embargo, tenemos que pasar el camino de madurez. Tenemos que renovar nuestra mente, emociones y cuerpo para que nos lleve a la obediencia. Romanos 12:2. Entonces, el camino es esto. Entregamos nuestras vidas a Cristo y empezamos poco a poquito, conocer más la palabra. Pero no conocerlo aquí, porque la palabra de Dios se discierne con el Espíritu, que entra en tu corazón, en tu ser, y tú sabes muy adentro en tu espíritu la manera que quieres vivir. La batalla es aquí, porque el diablo comienza atacando tu mente con muchas cosas feas. Ahí debes que pensar a propósito. Debes que leer ese video que tengo en esta colección. Pensar a propósito, pensar en lo bueno, en lo justo, en lo amable. No hablar de lo que está haciendo la persona, porque está simplemente hablando lo que está haciendo Satanás en sus vidas. Glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cada vez que estás alabando al Señor en medio de cualquier situación, no quizás por la situación, pero en medio de la situación, lo estás diciendo a Dios: Dios, tú tienes control, yo confío en ti, mi corazón está confiando plenamente en ti. Por eso dice la palabra de Dios: el que confía en el Señor no tiene temor de noticias malas. El que está confiando en el Señor no tiene temor de noticias malas. Ok. Dice en Romanos: y no os conformáis a este mundo, ¿verdad? ¿Podemos conformar o no conformar? El Pablo está diciendo, no, tenemos que ser conformados a este mundo, sino que transformados por la renovación de vuestra mente. ¿Cómo vas a ser transformados por la renovación de nuestra mente? Para que podáis demostrar lo que es lo bueno, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos renovando nuestra mente, estamos educando nuestra mente cuál es la voluntad de Dios en cada situación. Cuando ya sabemos muy adentro de nuestro corazón que viene como la segunda naturaleza, entonces vamos a hablar así. No vamos a hablar temor, no vamos a hablar crítica, no vamos a estar criticando gente y comiendo gente. No, vamos a querer lo mejor para la persona y hablar lo mejor y vivir lo mejor, ¿verdad? Tenemos que tomar todo pensamiento cautivo. 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 dice así: porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios, por derribar fortalezas, derribar argumentos y toda cosa alta que se exalte contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La palabra de Dios. Cualquier cosa que dice la palabra no es verdad, viene del diablo. Y debes que tomar cautivo y decir al diablo: no, diablo, yo no voy a pensar así. En el nombre de Jesucristo, quítate de mi mente. Yo voy a pensar diferente, voy a decir lo que dice la promesa de Dios y voy a caminar así. Dice, llevar todo pensamiento al cautiverio, a la obediencia de Cristo, y estar listos para castigar toda desobediencia cuando se cumple su obediencia. Significa castigar la mente de no pensar así, de no hablar así, de no hablar cortantemente, de no hablar sin amor,
Pero llevarlo, como dice la palabra de Dios, cautivar eso, analizar eso, que eso no es de Dios, voy a pensar diferente, voy a hablar diferente y voy a vivir diferente. Mucha gente me han criticado y dicen, ¿verdad? Con sus dientes, ¿verdad? Sonriendo, y yo sé que han hablado mal de mí y siguen hablando mal de mí. Y claro que he hecho errores, claro que he pecado, pero ellos piensan que no han pecado y tienen el lugar de juzgar a uno, cuando dice que el Señor perdona. ¿Verdad? Cuando uno peca, uno pide a Dios y el récord está limpio, dice la palabra de Dios. Pero siempre hay gente que quiere, yo me recuerdo. Pues yo no sé de qué estás hablando, porque eso fue borrado. Pero es el diablo tratando de quitar tu paz, tratando de enojarte para que vas a pelear. No peleas. Y que Dios te bendice. Adiós. ¿Verdad? Dice, las armas de nuestra luchamos no son armas del mundo. ¿Verdad? Por el contrario, tiene poder divino para demoler fortalezas, derribando argumentos. Nosotros peleamos con nosotros mismos en la mente, pensando que es nosotros, cuando es el diablo. Derribando argumentos y cada pretensión que se opone en el conocimiento de Dios. Otra vez, ¿dónde está el conocimiento de Dios? Su palabra. Si quieres conocer cómo es Dios, lee su palabra. Si quieres conocer cómo Dios habla, lee su palabra. Si quieres conocer cómo Dios vive, ve su palabra. Cristo mismo dijo, yo no hablo por mí mismo, yo hablo por mi Padre lo que me ha enseñado. Nosotros, porque somos hijos de Dios, tenemos que hablar no por nosotros mismos, sino por lo que el Señor nos dice hablar. ¿Cómo vas a encontrar eso? En la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. ¿Verdad? En cada situación. Personas quieren pelear, no peleas, vive en paz. Lo que es de ti, vive en paz. ¿Verdad? Ok, Dios te bendice, yo no quiero pelear. Yo no quiero oír cosas negativas, yo no quiero hablar cosas negativas y no voy a vivir negativamente. Por lo que hablas, ¿verdad? Lo que siembras, recoges. Recuerda eso. Si estás hablando duda, es porque estás pensando duda y vas a vivir en temor y tormenta. Pero si estás hablando fe, es porque estás pensando en las promesas, lo que ha hecho Cristo por nosotros. Va a salir de tu boca y en tu corazón vas a caminar rectamente en el Señor. El mundo necesita ver personas victoriosas en Cristo. No necesita ver nosotros igual de frustrados y enojados que ellos. Entonces ellos van a decir, ¿por qué yo debo que creer en tu Dios si eres igual que a mí? O quizás peor. Nosotros somos la luz y debemos que caminar en esa luz sabiendo que el reino de Dios camina con nosotros donde nosotros vamos. Y llevar cautivos cada pensamiento para ser obediente a Cristo. ¿Cómo ser obediente a Cristo? Y rechazándolo y hablando lo que dice el Señor. La forma que piensas, amor iglesia, es la forma que vas a hablar. Y la manera que vas a hablar es la manera que vas a vivir. Otra vez, ¿de qué estoy hablando aquí? ¿Qué es la santificación progresiva? Disciplina. Disciplinar tu mente, disciplinar tu boca, disciplinar tu vida. Cuando fallas, pides perdón y comienzas de nuevo. Y si has ofendido a alguien, dile, ¿sabes qué? Perdóname. No debe que hablar así. Y seguir adelante. Quiero orar por ustedes. Padre Santo, yo pido por cada hermano y hermana en Cristo Jesús, que ellos puedan entender que no es la culpa del diablo, sino es su propia carne, falta de disciplina. Y Señor, gracias que has dado a nosotros el poder, la mente, el corazón de amar y pensar como tú piensas y hablar como tú hablas, Señor, porque estamos completos en ti. Señor, si hay personas aquí que no conocen Cristo, oren por ellos, que entregan sus vidas a ti, Señor, que piden perdón y que verdaderamente comienza de vivir por el Señor. Lo pedimos todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por tomar este tiempo conmigo. Muchísimas gracias por estudiar la palabra de Dios conmigo, ¿verdad? Si tienes preguntas, puedes escribirme. Puedes comunicar por teléfono, por carta. Ahí está la dirección. Y con mucho gusto yo quiero ayudar a ustedes con todo mi corazón. Una vez más, este es el Dr. Timothy Emmerich
con Harvest Evangelistic Association. Que Dios te bendice ricamente. Bye bye.